Lili, hoy es día de Ramos, día en que se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Está en Mateo 21, donde dice, cuando dice, se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betsagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndole: ir a la aldea y enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor os necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y luego sigue comentando el momento de cuando Jesús entra a la ciudad. Todo el mundo empezó a decirle: alabado seas, a tratarlo como un rey. Esta profecía la dijo el profeta Ezequías. Habló sobre que el rey de Jerusalén iba a entrar en un pollino. Antiguamente los reyes, después de pasada un momento de guerra, ¿no? Ellos cuando iban a entrar a la ciudad, entraban en un pollino, ¿no? Porque ellos tenían como que si iban en caballo, era como una actitud altiva, ¿no? Era, o sea, el caballo representaba guerra, representaba altivez. La grandeza. La grandeza. Entonces, para ellos, cuando un rey quería representar que venía en paz, que quería traer paz a la ciudad, venía entonces en un burro, ¿no? De manera que el Señor Jesús, cuando Él viene y entra a la ciudad, Él entra en un burro representando humildad. ¿Qué pasa? Que muchas veces pasa en nuestras vidas, cada vez que Cristo viene o tenemos la representación de que Dios viene a reinar a nuestras vidas, uno piensa como los judíos. Él viene a liberarnos, a quitarnos la opresión que, por ejemplo, Roma en ese momento tenía sobre los judíos, ¿no? Él dijo: nos viene a liberar, ya vamos a vivir de una manera diferente, vamos a seguir con nuestra cultura, con nuestra manera de pensar. Y Jesucristo no venía a eso, venía todo lo contrario. Él venía a romper los paradigmas. Él era un rey, sí, pero el rey de lo espiritual. No era el rey para que tú mantuvieras tu cultura o mantuvieras tu manera de pensar, sino para cambiar la cultura y cambiar la manera de pensar. Justamente era lo que él venía demostrando. De manera, o sea, haciéndonos ver que muchas veces nuestra cultura, nuestra forma de pensar nos mantiene atados a un mundo que no es accesible para Dios. El momento de, por ejemplo, nuestra forma de preparar el templo para el Señor, esto ha sido una prueba maravillosa que el Señor ha hecho. Representa un poco nuestra cultura. El hecho de tener un lugar plasmado para adorar a Dios. Y el Señor dice: puedes adorarme en el desierto, puedes adorarme en la naturaleza, puedes adorarme donde tú quieras. Solamente el requisito es donde haya uno o dos con el mismo corazón. En ese lugar voy a estar yo. Isaac, por ejemplo, era un hombre que donde quiera que él llegaba, montaba un altar. Donde quiera que él llegaba, porque él y su familia adoraban a Dios. Y eso es lo que Dios nos dice. Dice: no importa, o sea, uno sufre porque nuestra mentalidad está preparada para tener un lugar exacto para adorar al Señor. Un templo, una iglesia. Un templo, una iglesia, ¿no? Y él me encanta porque dice: sí, es bueno tener un lugar, porque cuando tú estás en una iglesia, esa iglesia se llena de las oraciones, se llena de las peticiones de las personas, se llena del buen deseo, de las bendiciones. En una iglesia tú no haces lo que tú haces en tu casa o lo que permites en la calle, o
¿sabes? No. Es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado. Que es bueno tenerlo. Pero esto ha sido bueno porque como el Señor al entrar en Jerusalén, la gente tenía una idea equivocada de lo que Él quería representar. Y también nos hace el recordatorio que cuando nosotros tenemos una idea y vemos que esa idea no es exactamente como nosotros pensamos, nosotros somos capaces hasta de maldecir. Hasta decirle a la gente, mira, maldito seas. Cuando nuestra idea no es tomada como pensamos que tiene que ser, ¿no? Nos enfadamos, nos incomodamos. Si pensamos que esto tiene que ir ahí y lo pone y otra persona opina que tiene que ir de otra manera, ya eso es un motivo para tener un encontronazo, una incomodidad, una serie de cosas que obviamente no deja que el Espíritu de Dios repose sobre nosotros. Porque somos libres de pensar, libres de escoger, pero también hay cosas que el Señor pone que es la autoridad. Uno tiene que respetar la autoridad. Dios es amor. Es lo principal. Dios es amor. Tú puedes tener la razón en muchas cosas, sí, pero si tu razón te hace actuar mal o en contra de tu hermano, ya tú estás faltando a la autoridad que es Cristo. Si tu razón te hace maldecir, si tu razón te hace ofender, si tu razón te hace pelearte con tu hermano, ya estás faltando a la autoridad que es Dios. Porque Dios es amor. Y lo primero que Él te dice es, ama a tu prójimo como te amas a ti. No actúes como no te gustaría que actuaran contigo. ¿No? Tú puedes tener una manera de pensar diferente a otra persona, que eso no tiene por qué ser situación para un disgusto. Pero eso nosotros lo logramos cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Sí, es muy difícil. Porque es muy complicado. Es muy difícil decir, bueno, yo respeto y espero a que Dios me diga si tenemos la razón o no tenemos la razón. La razón da igual. La verdad que la razón ante Dios no tiene importancia mientras uno se ame. Por ejemplo, ponía un ejemplo pensando yo en mi hijo Sion, en mis hijos en sí, ¿no? Muchas veces yo le digo a mis hijos, no hagas esto o no hagas aquello. ¿Tengo yo la razón? Tengo la razón en muchas cosas. Cuando le digo estudia para que no desapruebe, para que no haga. ¿Tengo la razón? Tengo la razón. Me duele pensar que a ellos les vaya a pasar algo malo. También. Pero, ¿y cuando les pasa? Cuando pasa lo malo que va a pasar. Al yo tener la razón, ¿puedo disfrutar de que le vaya mal a mis hijos? No. 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 Si todos somos hijos de Dios y yo disfruto de que a una persona que no es mi familia, que no tiene nada que ver conmigo, le vaya mal, ¿yo estoy bien con Dios? No. No, porque ese es su hijo. Claro. Un padre, por muy mal que su hijo se porte, nunca va a estar de acuerdo en que su hermano se ponga en contra. Ni que le suceda nada. Ni que le suceda nada. Entonces eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús entró a la ciudad, entró representando una autoridad. Si tú me das la autoridad en tu vida, yo voy a hacer que las cosas funcionen de la buena manera. Pero la gente cuando vio que Jesucristo no venía a quitar al rey romano que lo oprimía, cuando vio que no cumplía políticamente lo que la gente quería, Dios sabía que esa gente le iba a decir crucifíquenlo. Los mismos que se quitaron el manto. Los mismos que dijeron, te entregamos la vida a ti, te damos la autoridad. Dios sabía que luego él iba a decir, crucifíquenlo. Porque lo que tú dices no es de acuerdo con mi deseo. No está de acuerdo con mi manera de pensar.
Dios decía, yo te traigo un reino que no es de este mundo. Pero la gente lo que quería era el reino de este mundo. Ya tú me puedes decir que mi alma prospere y que todo eso. Cuando no conocemos el mundo espiritual y no sabemos realmente la fortaleza que el mundo espiritual ejerce sobre el mundo físico, no sabemos caminar en eso. Entonces no conocemos el placer, ni la bendición, ni lo que Dios te da. Nosotros creemos que este mundo, el rico es el que puede, el pobre es el humillado, el no sé qué. O sea, tenemos una mentalidad cerrada. Y Dios te dice, yo te voy a hacer libre. Porque cuando tú amas, cuando tú perdonas, tú estás libre. No hay nada que pague eso. No hay ninguna ley. No hay que te dinero, condene. no hay riqueza que pague la paz, ni el momento de conciliar el sueño en paz. Puedes ser tan rico como quieras que si tu corazón no está en paz, tú no puedes dormir tranquilo. Y Dios supo, y es triste muchas veces ver como el Señor hace las cosas y te dice, dame, hijo mío, tu corazón, yo voy a hacer para ti nuevas cosas. O dad gracias a Dios por todas las cosas. Duro fue para nosotros ver que la carpa se destruyera. Pero Dios dice, dad gracias a Dios por todo. Yo lo levanto en un día la quito. ¿Qué más te da? Ay, es que yo quería un lugar donde adorarte. No me conoces. Tú no me conoces. Adórame donde sea. Lo importante es estar reunido con un mismo corazón. En el mismo momento, que no tengamos la misma forma de pensar, de alabar y de amar a Dios. Dios no está presente. El Señor le dijo a la samaritana, perdona que te cuente un momentico, sí. le dijo, no, porque dicen que hay que ir a Jerusalén a orar, a pedirle a Dios, y él le dijo, llegará el momento en que ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en ningún lado se va a adorar, porque lo vas a adorar en tu corazón, no hay que ir a ningún sitio específico. Y yo también quería participar y decir que cuando él entró le dijeron, es que tenemos aquí un templo que hizo Salomón, dice, no va a quedar piedra sobre piedra, porque a mí hay que adorarme con el corazón, no va a quedar piedra sobre piedra. Y es verdad que lo destruyó. Entonces, damos gracias al Señor porque lo que nos causó dolor ha venido a ser una gran reflexión. La autoridad se la tenemos que dar a Cristo para que Él cambie nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, que hasta ahora no nos ha producido nada que realmente valga la pena. Así es. Solo Dios puede hacer que las cosas cobren un valor y que que perdure por mucho tiempo. Amén. Que perdure por mucho tiempo, como lo ha sido su entrada triunfal, que partió la era, su nacimiento. Han pasado 2000 y pico años desde que Él vino y aún se mantiene el hecho de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Adórame, que lo que yo quiero es que tú me busques a mí. Perdona, ama, es el fundamento de Cristo. Y eso es a lo que nos tenemos que a sujetar y arraigar ante cualquier circunstancia. Si nosotros pensamos en el amor que Dios nos tiene y que realmente somos cada uno hijos de Dios y que por ende somos hermanos, sabemos también que si yo daño a mi hermano, él no puede estar feliz conmigo por mucha razón que tenga. Que el Señor les bendiga y que Dios permita que la palabra de Dios quede grabado tanto en nuestro corazón como en nuestra mente para poderla poner en práctica cada día de nuestra vida. Amén y amén.